Shalom, la paz, hermanos. Qué gusto que nos acompañen. Qué gusto que juntos, ustedes y nosotros, podamos alimentarnos como iglesia de la palabra que el Señor nos dirige. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles. Muchos auguran que la iglesia está en crisis. Es más, algunos casi desearían que la iglesia desapareciera. Pero la iglesia, hermanos, no la llevan los hombres. La iglesia la lleva Jesucristo con su Espíritu Santo. Y es Jesucristo el que nos habla, es Jesucristo el que nos dice qué tenemos que hacer. Es Jesucristo el que te ha llamado a ti a formar parte de su pueblo santo. Y es por eso mismo que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor y que sea Dios, a través de esta palabra, a través de las Sagradas Escrituras, que nos diga qué quiere de nosotros. Escuchemos como pueblo suyo que somos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Mateo el publicano, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que Jesús nos dirige. Son palabras importantes, porque dice el Señor que al ver a las multitudes se compadecía de ellas. El Señor ve nuestro mundo. El Señor ve el ámbito de nuestros jóvenes. El Señor ve lo que están sufriendo nuestros adolescentes, nuestros niños. El Señor ve el sufrimiento de muchas madres que ven cómo sus hijos se están perdiendo, que no les obedecen, que de pronto llega el hijo con un celular carísimo de 15,000 pesos y le dice: ¿y de dónde sacaste esto? Me lo dieron. Y de pronto ve que el hijo llega en una motocicleta y el hijo ni estudia ni trabaja. ¿Y de dónde sacaste eso? Me lo prestó un amigo. Sabe que su hijo está mal y no le puede ayudar por el que el hijo no le obedece. Está sufriendo. Y así están muchos padres, muchos hermanos nuestros. Están sufriendo porque no tienen trabajo, porque la fábrica se cerró, porque el negocio que tenían quebró, porque por más que pidieron ayuda, eran muy altos los intereses para prestarles dinero y están en la pobreza. Eso lo ve el Señor. Ve el Señor el sufrimiento de muchas familias porque el papá, porque el hermano ha muerto en esta epidemia. ¿Y sabes qué es lo que experimenta Dios? Compasión. Cuando ve tu vida, cuando ve tus sufrimientos, cuando ve tus problemas, Dios padece, sufre contigo. Y dice que están como ovejas sin pastor. Es decir, no saben su pueblo a dónde ir. Y muchos terminan robando. Muchos terminan yendo a consultar brujos, demonios. Muchos van a que les hagan una limpia como ovejas sin pastor. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Miles de jóvenes, miles de niños que necesitan de Dios y no hay quien les transmita la fe. Sus padres no pueden transmitir lo que no tienen y a veces tienen una creencia religiosa, pero eso no es la fe. La fe es algo más profundo. La fe es un vivir en el Señor y no lo pueden hacer muchos papás porque no lo tienen. Tal vez, hermanos, de los que se dicen cristianos, ni el 10% vive la fe. Ni el 10% transmite la auténtica fe a sus hijos. Por eso dice: la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies, rueguen al dueño del campo, rueguen al dueño de este mundo que envíe trabajadores, que suscite gente que esté dispuesta a renunciar a sus planes, a renunciar a sus proyectos para llevar la salvación a sus hermanos. Pidámosle a Dios
que suscite en su pueblo sacerdotes, religiosas, catequistas, predicadores, para que se lleve la salvación al pueblo de Dios. Hay que pedirlo a Dios, porque hermanos, muchas ovejas se están perdiendo. Muchos hermanos están yendo a la condenación porque creían que no era importante la fe. Y te dice Jesús, que es Dios mismo: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. Porque hermanos, en promedio general, es un sacerdote por 20,000 habitantes. Un sacerdote por 20,000 habitantes. En todas nuestras parroquias hacen falta catequistas, porque son muchos niños que necesitan recibir la transmisión de la fe. Pidámosle a Dios que suscite catequistas que puedan liderar y conducir a nuestros jóvenes a un estilo de vida, a que nuestros jóvenes lleguen a ser hombres de Dios, no buenas personas. De buenas personas está lleno el infierno. Necesitamos hombres de Dios que hagan presente a Cristo. Por eso dice Jesús: pídalo, ruéguele al Padre. Y dice el Señor que después llama a Jesús a sus 12 discípulos. Y hermanos, es algo que a mí siempre me ha impresionado, porque cuando en una fábrica van a contratar personal, hacen un estudio, ven tus capacidades. Si percibes que eres una persona conflictiva, te dicen: muchas gracias, después le llamamos. Y nunca te llaman porque dicen: no, este es conflictivo. Se ve que este es muy irresponsable. Se ve que esta es una persona acomplejada, y te desechan. Jesús tiene millones de personas de las cuales puede disponer. Y sin embargo, escogió a esos 12, te escogió a ti. A ti. No porque eres el mejor, no porque eres el más generoso, no. Te escogió a ti como escogió a los apóstoles. ¿Cómo eran sus apóstoles? Como era Pedro, al que puso como cabeza de su iglesia. Inseguro, hay veces era medio bocón. Es el que negó de él 3 veces. No se decidía a hacer las cosas, y cuando se decidía a hacerlas, ¡ay!, cada metida de patas. Ese es el que escogió Jesús. Escogió a Juan y Santiago, llamados los hijos del trueno, que tenían un carácter explosivo, de esos que echan pleito y al rato ya se les pasó. ¿Ah, sí? A esos escogió. Escogió a uno que decían Simón el cananeo, que había sido guerrillero, un revoltoso izquierdista. A ese el Señor lo llamó. Llamó a Mateo. ¿Quién era Mateo? Tú lo sabes. Un funcionario de gobierno corrupto, un publicano. ¿Conoces tú algún funcionario de gobierno corrupto? Uy, está difícil encontrarlos, ¿verdad? Así era Mateo, y a ese el Señor llamó. Y podemos sacar la revisión de cada uno. Judas Iscariote, muy inteligente, a ese lo escogió el Señor. Sí, al que lo traicionó era muy inteligente, tal vez más inteligente que todos los demás, porque con todo y que Mateo era contador, no le dio el dinero a Mateo, se lo dio a Judas Iscariote. Y el dinero no se lo suelta a un tonto, se lo suelta a los más inteligentes. Así escogió el Señor a sus 12, a los que tal vez a los ojos del mundo no serían los mejores. A ti
el Señor también te ha elegido. No eres el más santo, ¿verdad? Tú sabes qué ha sido tu vida. Tú sabes que eres bien inseguro para entregarte al Señor. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes que dices que amas a Dios, pero cuando se trata de entregarle la vida, ya no es tanto, ¿verdad? Cuando se trata de que te tocan tu dinero, como que el amor a Dios, como que no hay que ser tan exagerado, dices. Y sin embargo, a ti, sabiendo Dios lo que eres y lo que has hecho, a ti Dios te está llamando a que lo sigas. Te está dando poder para expulsar demonios de odios, de resentimientos, de brujerías. A ti el Señor te está dando poder para que resucites matrimonios muertos, para que jóvenes que están metidos en la droga sean sacados de ahí, para gente que está pensando en suicidarse porque su vida no tiene sentido. A ti el Señor te da poder para que los resucites. Esa es la misión. El Señor, hermano, no te mandó para que pierdas el tiempo entreteniéndote en jueguitos de maquinitas. El Señor no te ha mandado de misión a que pierdas el tiempo en el internet o en el celular. Tu vida es tan importante, no porque tú seas valioso, sino porque Dios ha puesto los ojos en ti y te está diciendo: mira mi pueblo, ve a rescatarlo, llévales mi presencia, arráncalos de esos demonios que les impiden entregarse a mí. Y por eso, hermano, los apóstoles tienen autoridad que viene de Jesús. Tienen autoridad para expulsar demonios. Tienen autoridad para hacer milagros. Tú, unido a los apóstoles, tú, unido a la iglesia, tienes una misión. Hay un mundo por salvar. Hay un mundo que necesita de Cristo. Y eres tú el elegido para llevar la presencia de Cristo al mundo. Por eso, sé discípulo. Empieza a seguir al Señor. Acércate a sus sacramentos y deja que Dios actúe. Tú eres un elegido. Mira la mies del Señor que está necesitando de profetas, y tú has sido llamado como profeta del Señor.